Entonces vamos a trabajar la memoria del autómata programable. Esto aplica a todos los autómatas que se programan desde el MGDSP. Y cuando hablamos de la memoria, entonces hablamos fundamentalmente de las variables que nosotros tenemos en el programa, ¿sí? Y tenemos variables tipo comando, variables tipo ajuste y variables tipo memoria. Pero aquí es importante recalcar que detrás de eso hay un esquema fundamental de trabajo, y es que la memoria del autómata programable es de tres tipos, ¿sí? O sea, el autómata tiene variables de memoria RAM, variables que vamos a llamar de memoria flash y variables de memoria ROM. Y esto es muy importante aclararlo, ¿sí? O sea, las variables de memoria RAM, ¿sí? Son las variables que tenemos acá en este cuadro, ¿sí? O sea, estas son las variables que conocemos como variables Modbus, donde están las entradas, las salidas, están los comandos, los ajustes y la memoria. Esas variables todas son fundamentalmente de RAM y representan cada una algo. Cada una de ellas representa algo y luego lo entenderemos. En la versión actual, la memoria RAM son variables cada una de 32 bits y son variables que funcionan frente al protocolo Modbus. Cuando una variable RAM se consulta o se escribe por Modbus, se comporta como de 16 bits, o sea, trabaja su parte LSB, o sea, los 16 bits menos significativos, o sea, se trabaja con los 16 bits menos significativos cuando se consulta desde Modbus. O sea, no existe, por ejemplo, como en algunos medidores, que las variables son internas de 32 bits y al consultarlas hay que consultar la variable como dos variables de 16, ¿sí? No, aquí en Modbus se consulta la variable, la parte menos significativa. Esa es, digamos, la configuración por defecto que hay actualmente, pudiendo existir una configuración en que se lea por registros dobles, pero actualmente se lee de esa manera. Estas variables en la versión actual son variables enteras, ¿sí? Son enteros, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a trabajar alguna operación de coma flotante, debemos usar relaciones de enteros, ¿sí? Aunque el equipo puede con coma flotante, todavía no está habilitado en el trabajo de la programación. Otro caso es la memoria ROM. Esta memoria ROM también son variables. Estas son variables de diferente naturaleza, fundamentalmente también de 32 bits, pero son las variables que se programan. Estas variables se programan al quemar el chip, al quemar el AMP1. Cuando digo al quemar no se refiere no me refiero a dañarlo, sino la operación de descargar el programa. O sea, cada que nosotros descarguemos el programa, las variables de memoria ROM son descargadas. Ellas, ¿cuáles son las variables de memoria ROM? Son los valores iniciales de variables como los comandos, los ajustes y las variables men, son los valores iniciales, ¿sí? Esos valores iniciales, luego vamos a mirar dónde los valores iniciales. También se pueden llamar los valores de fábrica. En muchos equipos se conocen como los valores de fábrica, o sea, los valores que trae el equipo
trae el equipo cuando recién es comprado. En este caso, pues, en este caso es cuando recién es programado, los valores de fábrica. Distinto aquí, por eso les decimos valores iniciales, porque muchas veces valores de fábrica puede haber alguna variable que sea interna y fija del sistema operativo. Luego están también algunas configuraciones del autómata, ¿cierto? Entonces, algunas configuraciones de las comunicaciones, ¿sí? Algunas configuraciones de la forma de trabajo del autómata. Entonces, eso es lo que llamamos ROM. Entonces, la ROM, que no se ve fundamentalmente como variables independientes. Entonces, es aquella parte de constantes fijas que cuando se programa el autómata bajan derecho con el programa y quedan guardados en la memoria del programa. Luego viene la flash, que es una zona de memoria que se llama NBS, ¿sí? Y bajo un concepto que se conoce como BLOB, y que es almacenar datos, ¿sí? De un solo tipo, o sea, perdón, tipo byte, datos tipo byte, contiguos en la memoria. Entonces, de esa manera, en la flash podemos guardar una serie de datos. ¿Qué guardamos en la flash? Se guarda por un lado los ajustes, eso es lo más importante de los datos. Se guardan se guarda el backup, se guarda el backup de las variables mem cuando esté configurado el autómata para hacer esa operación. El backup de las variables mem. Se guarda en esto todas las configuraciones de Wi-Fi. Se guardan las configuraciones de redes neuronales. Se guardan las configuraciones también se guardan las configuraciones. Miremos a ver un segundo, aquí nos podemos ayudar un poco en ¿sí? Los ajustes, la memoria del Wi-Fi, redes neuronales y también ajustes del pin, ¿sí? O sea, llamémoslo el pin de USB. Entonces, esas son las variables que se guardan en flash. ¿Qué tiene de diferente la flash la flash? ¿Qué tiene de diferente de la ROM? Las variables de ROM, una vez programado el autómata, no pueden ser modificadas. En cambio, las variables de flash sí pueden ser modificadas, bien sea por accesos directos desde el protocolo Modbus, vía que, vía Wi-Fi, vía RS485 cuando la automata es esclavo, vía puerto de depuración. Por algunas de esas vías pueden ser modificadas las variables flash o también pueden ser modificadas desde el interior del autómata programable. Entonces ahí tenemos los tres tipos de variables y vamos a mirar en el programa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿De qué se trata cuando hablamos de estos tipos de variables? Entonces, de nuevo, cuando hablamos de memoria RAM, entonces estamos hablando fundamentalmente de todas estas variables, o sea, las entradas, ¿sí? Son variables de memoria RAM que son solo de lectura, ellas solamente pueden ser leídas porque las modifica el hardware, o en el casos extremos, el único que accede a un registro especial que no es público, solamente el depurador, o sea, el USB, puede acceder a ese registro. Entonces, fundamentalmente son variables de solo lectura, porque lo estudia el hardware. Las salidas son variables de lectura-escritura, pero desde dentro del programa. Por fuera del programa, o sea, para el bus Modbus, las salidas son solo variables de lectura
y generalmente las entradas y las salidas están en el mismo mapa de lo que se llama input register, que se leen con la función 04 de Modbus o con la función 03 en el campo 04. Luego tenemos variables de RAM, todo lo que son los comandos, que son variables dentro del programa, fundamentalmente están orientados a hacer de solo lectura, porque se supone que a través de estas variables comandos le van a llegar las órdenes externas, bien sea desde otros autómatas o desde escalas o desde diferentes recursos que escriban a través del registro, de las comunicaciones Modbus en el registro 00. También aquí tenemos los ajustes, y los ajustes tienen una característica muy interesante, son fundamentalmente variables de memoria flash, ¿sí? Pero trabajan de la siguiente manera. Cuando el autómata inicia, cuando arranca, la memoria flash es cargada en unas variables de memoria RAM. Y cada que se dé una orden de escritura, el contenido de la RAM pasa a la flash. Entonces, estas variables pueden ser escritas directamente desde el protocolo Modbus, apuntando en el campo 01, en el campo 01, ¿sí? Pero cuando se escribe directamente en la flash y en la RAM. O sea, nosotros podemos modificar estas variables dentro de los programas, ¿sí? Con ciertos comandos, y mientras no demos la orden de qué es lo que está en la imagen RAM de esta variable, no pasa a la flash. Entonces, de nuevo la flash se carga tan pronto como se energiza el autómata hacia una memoria tipo RAM con la que se opera en el programa, y cada que llegue una orden interna dentro del programa de escribir en la flash, estas variables de ajuste van a la flash. O también, si se escribe desde el protocolo Modbus, se escribe directamente en la flash y una vez se hace la imagen hacia la RAM. Entonces, esa es la forma en que trabaja la memoria flash. O sea, realmente estamos trabajando realmente directamente con variables de memoria. O sea que si nosotros dentro de los programas modificamos variables de ajuste, ¿sí? Estamos viendo que hay cambio en esa variable, pero si nunca le decimos que se grabe, entonces cuando se apaga y se prende el autómata aparecerá de nuevo el valor que estaba en flash, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, se puede cargar esta memoria flash desde la ROM, o sea, uno puede restaurar los valores de fábrica o sí, veámoslo, de iniciales, los puede restaurar en esta memoria. Tenemos la memoria, esta que llama MEM, que es RAM, pero lo que ocurre es que esta memoria sí es no volátil. Cuando se prende el autómata, depende de cómo estemos configurados. Si está configurada con backup, entonces desde la flash se lee la memoria, y cuando la energía se va a ir en el autómata, se guarda el contenido de esta variable MEM en la flash. Si está configurado backup, ¿sí? Que es esta configuración de acá. En herramientas venimos a las opciones de aplicación, y aquí donde dice, vamos a ver, hardware, sí, donde dice hardware, opciones de aplicación hardware, aquí abajo dice low power type y aparece tipo backup por defecto. Puede estar deshabilitado o tipo bloqueo. Si dice backup o bloqueo, quiere decir que se va a hacer backup. La diferencia entre backup y bloqueo es que backup guarda la información y ya, mientras bloqueo la guarda y fuera de eso bloquea el chip para que no haga más operaciones. Entonces, ahí tenemos ese concepto que estaba por defecto en backup. Entonces, de nuevo, cuando se energiza el chip, se carga de la flash a esta memoria, y cuando se va a ir la energía, cuando se detecta baja tensión, entonces se guarda de esta memoria hacia la flash. Entonces, eso es, miren que es muy parecido a los ajustes, pero la diferencia es que cuando los ajustes también se cargan iniciando, pero solamente con una orden específica. Es decir, en los ajustes
se guardan en la memoria. ¿Por qué? Porque los ajustes están orientados a configuración, mientras estos están orientados a operación. Si estas variables tipo mem desde el Modbus son solo de lectura, o sea, no hay forma de escribirles internamente a estas variables, sino solamente dentro del programa. ¿Eso por qué? Precisamente para guardar el esquema de seguridades del sistema, o sea, lo que está en estas variables no puede ser modificado externamente, no puede ser modificado desde el programa, solamente pueden ser modificadas los comandos que son de RAM y los ajustes que son de flash. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Entonces, ahí vemos la memoria RAM y su relación con flash. Ahora, cuando hablamos de variables iniciales, si estamos en un comando de estos y le damos y pulsamos clic derecho, aquí aparece la opción de editar valor inicial. Cuando le damos, entonces nos muestra el valor que va a quedar guardado en la memoria RAM que tiene el espejo de esa variable. Aquí aparece 0, pero podemos poner cualquier valor. Entonces, cuando se programa el autómata programable, estos valores iniciales se descargan en la memoria de programación, o sea, en lo que llamamos la ROM, ¿sí? Quedan guardados allá. Lo mismo pasa con estos valores. Ya, cuando pulsamos clic derecho sobre los ajustes, sí, sobre el nombre del ajuste, clic derecho. Entonces, de nuevo vemos que se puede editar el valor inicial y este valor que escribamos acá para esta variable que por defecto es 0, ese valor es el que va a quedar guardado en la memoria ROM con respecto a esa variable. Y también tienen valores iniciales las variables tipo mem. O sea, estas variables también van a crear, editar valor inicial, te van a crear a tener un valor inicial. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos que las variables comando, los ajustes y las mem son variables que van a quedar guardadas en la ROM del automata programable. Pero cuando arranca, cuando se inicia el automata programable, entonces las variables CMD, los comandos, toman su valor de inicialización desde la memoria ROM, o sea, directo de la ROM, ¿sí? Mientras los ajustes los toman directo de la memoria RAM y las MEM, perdón, los ajustes toman su valor inicial desde la flash y las MEM también toman su valor inicial desde la flash. Entonces, miremos, hay un primer comportamiento. Los comandos toman su valor inicial de la memoria ROM, los ajustes desde la RAM y la memoria, perdón, desde la flash y la memoria desde la flash. Entonces, ahí tenemos de dónde sacan esos valores iniciales. Ahora, se puede entonces tener distintas formas para interactuar con esas memorias.